Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Es innegable que las guerras han causado pérdidas humanas, pérdidas económicas y una tensión a nivel global. Siempre que hay una guerra, nada vuelve a ser como era antes. Sin embargo, de la guerra han habido grandes aportaciones científicas y tecnológicas. Muchos avances médicos se dieron durante la guerra y el día de hoy vamos a hablar de una de las aportaciones tecnológicas más importantes para el mundo, el Internet. Internet viene de dos palabras, Internetworking. Básicamente lo que significa es interconexión de redes. La idea de estas dos palabras significaba que una computadora podía tener una red con más computadoras al mismo tiempo. Aunque este término nace desde 1960, no es hasta 1982 donde se populariza. Ahora, antes de comenzar con la historia como tal, tú tienes una actividad que es una línea del tiempo acerca de la historia del Internet. Por lo tanto, en este video yo no te voy a dar los años, tu trabajo es investigarlo con la fuente destacada que te menciona en el libro. Lo que voy a hacer es que voy a darte un resumen de esta historia, definiendo algunos de los conceptos porque pueden ser un poco complicados. Vienen muchas siglas que no es muy fácil de comprender. Entonces comencemos. Primero viajamos a 1958. La Guerra Fría está en su apogeo. Estados Unidos y Rusia están compitiendo por cuál de los dos van a dominar el mundo. Rusia lanza el Sputnik y Estados Unidos necesita una respuesta rápida. Su respuesta espacial no fue sino hasta 1969. Entonces, para principios de 1960 necesitaba una tecnología nunca antes vista. Así es como nace el ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Esta agencia dependía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, al principio no todo fueron aplicaciones militares. Lo único que estaba haciendo era establecer una conexión entre varias universidades. Por la necesidad de esta conexión entre universidades es como se crea el antecedente del Internet. Cada universidad poseía una computadora y cada una de estas computadoras estaba en un flujo constante de información. Esta información se manejaba en códigos binarios. Este código binario es un código basado en unos y ceros. Dependiendo de la posición de estos unos y estos ceros, es como se establece qué número, qué signo o qué letra es. Por lo tanto, había un problema con estos códigos. Te imaginarás que todo era una tira de unos y ceros. Cuando esta tira de información se veía afectada, la computadora afectaba a todas las demás computadoras. Por ejemplo, si había 6 computadoras y la primera computadora lanzaba información a la segunda y la información por alguna situación o error afectaba el código binario, todas las demás computadoras se veían afectadas. Es por eso que se crearon paquetes de información. De esta manera se crea el primer almacenamiento y ya no era necesario que la información del código binario fuera constante llegando a todo el día. Un paquete de información no era como tal un paquetito en una caja, sino que eran bloques de información que se iban mandando de uno a otro. Estos bloques eran estructurados en 3 partes. Primero estaba el encabezado, que era el que especificaba a dónde iba a llegar la información. Después estaba la información que se tenía que hacer llegar. Y por último estaba la cola. Te lo puedes imaginar como una carta. Estaba el saludo, la persona a quien va dirigido, lo que querías decir en la carta y por último la despedida. Era la misma estructura. Gracias a estos paquetes de información se crea el sucesor de la ARPA, el NSFNet. Se seguían usando estos paquetes de información, pero alguien tuvo una mejor idea, crear un protocolo de rutas. Este protocolo lo que iba a hacer era que cada computadora iba a tener una ruta específica. Ya no se necesitaban hacer paquetes de información con esta estructura, sino que la información que se enviaba únicamente tenía que ponerse a una ruta específica y la información llegaba más rápidamente porque podían establecerse varios usuarios al mismo tiempo. Esto es el principio del correo electrónico. Este protocolo es lo que se conoce como el TCP/IP. Si alguna vez has escuchado acerca de la IP, bueno, a eso se refiere. Un par de años después que se crea este protocolo es como comienzan a salir las computadoras personales. Apple e IBM se encargaron de eso. Para la década de 1980 había de entre 2.000 y 5.000 usuarios que tenían internet con una computadora personal. La mayor parte de lo que se hacía con estas computadoras era correo electrónico. Esto es porque únicamente se podía mandar texto. También había videojuegos de computadora, pero también estaban basados en texto. Ahora, había un detalle con esta información que se mandaba.
Si tú mandabas un informe o querías mandar algo que tuviera algo así como capítulos, la información estaba contenida toda completa como si tuvieras un libro en un pergamino. Eran textos extremadamente largos. La resolución a esta problemática hizo que se creara el hipertexto. El hipertexto es lo que tú conoces como un link. Como tú sabes, si tú estás leyendo algo, una de las palabras te aparece azul. Si esa palabra te aparece azul, es el indicador que te puede lanzar a otra página. Eso es el hipertexto. Con la creación de esto se viene el World Wide Web. Este www fue el parteaguas para que el Internet se popularizara todavía más. Gracias a esto es como se crean muchos exploradores de Internet. De hecho, se le conoce como la guerra de los exploradores a ese año. Estaba Mosaic, estaba AOL, estaba Microsoft con Internet Explorer, y gracias a esta competencia en exploradores fue lo que hizo que muchas personas, que para entonces ya eran millones las que tenían acceso a Internet, pudieran explotar esta tecnología. Es así como nacen las grandes plataformas que hoy en día son multinacionales, como eBay, Amazon, Google, Yahoo. Se crean los primeros blogs, se crean las primeras redes sociales, como Friendster, el antecedente de Facebook o YouTube. Y por ahí del 2004 y el 2006 es cuando Apple genera el primer iPhone. Este iPhone fue el primer teléfono que podía navegar en Internet. Por primera vez tenías una red no en una computadora, sino al alcance de tu mano. Con esto empiezan a crearse más tecnología como la de BlackBerry y años después Android. Es a principios también del 2000 cuando se crea el BitTorrent. El BitTorrent actualmente es uno de los métodos de descarga más populares del mundo y se hizo famoso principalmente por la manera y facilidad en la que puedes descargar las cosas. ¿Recuerdas que te dije que antes solamente se manejaba texto? Bueno, fue por ahí del cambio de milenio, es decir, a finales de 1990, cuando se empieza a transmitir multimedia a través de los exploradores. Sin embargo, esto era muy tardado. Si una canción actualmente pesa entre 9 y 10 megas, en ese momento, para esa canción te tardabas días para poder descargarla. Entonces, imagínate, para un videojuego podías tardarte semanas. Es una manera de descarga cooperativa en la que la información está dividida y compartida por todo el mundo. Y al mismo tiempo en el que se crea el BitTorrent también se crea Wikipedia, que estoy seguro que la conoces bien. A finales de la década del 2000 existía YouTube, existía BitTorrent y existía Megaupload. Estos tres fueron una gran amenaza para la televisión. A principios de la década del 2010, Google compra YouTube y de esta manera es como se crea el monstruo de red social que ahora conoces. Sin mencionar Facebook, claro, que también se creó más o menos al mismo tiempo que YouTube. Junto con Twitter e Instagram, hoy en día son 4 de las redes sociales más poderosas del mundo. Y digo poderosas porque, por ejemplo, en Twitter se han dado conflictos políticos. Imagínate, un conflicto político como el que vimos durante la Guerra Fría, pero ahora en Twitter. En resumen, Internet no es Google Chrome ni es Internet Explorer. Internet es nada más una señal. Muchas compañías son proveedoras de Internet y no le pertenece a nadie a pesar de que haya nacido en Estados Unidos. Todo esto ha propiciado a que la globalización sea cada vez más fuerte, que todos los países estén conectados unos con otros. Cada uno de ustedes incluso ha adoptado la cultura de otros países. Si te gusta el K-pop o el J-pop o el J-rock, sabes algunas palabras en japonés o en coreano. Y bueno, no resta más que decir que espero que esta información te haya servido para poder comprender mejor acerca de la línea del tiempo que vas a hacer. Ahora, para formación cívica y ética, solamente quiero que le hagas una pregunta a tus padres. Esta pregunta es, ¿qué recuerdan ellos acerca del Internet cuando tenían tu edad? También pregúntales si en algún momento se habían imaginado que el Internet podía llegar de esta manera, en un teléfono, en una televisión, o incluso tener clases de esta manera. De todas formas, la pregunta la voy a plantear en las instrucciones como lo hago cada semana. Ahora sí, te voy a poner las actividades específicas que tienes que hacer.